Hola desviades, yo soy Tours y esto es Queer Story TV. Para quienes no sepan, yo estudié diseño de moda, aunque después pues me chingué la rodilla. Entonces ya no me dediqué a hacer nunca nada de moda, excepto a agarrarme a mí mismo de Barbie de vez en cuando y ponerme lo que yo quiera, aunque en realidad es que casi siempre no traigo ropa, pero bueno. El punto es que la moda me gusta mucho y hoy en día estamos viendo como una gran apertura e inclusión hacia modelos pues con características diferentes o con cuerpos no normativos. O está Winnie Harlow, que tiene vitiligo y es celebrada por eso. Entonces hoy en día creo que estamos viviendo un momento de la moda en el que es súper celebrado ser diferente. Entonces bueno, ahí está Hunter Schafer, que además de ser modelo, pues también es Jules en Euphoria, que me encanta, como pueden ver en este bonito set que hago todas las semanas. Y pues también está Valentina Sampaio, que bueno, Valentina es una modelo brasileña guapísima, que es muy conocida por ser la primera modelo trans en estar en la portada de Vogue Paris, que fue la portada de marzo de 2018, si no me equivoco. Y bueno, pues también está Jerry Jones, que es esta modelo que además de ser trans, es lesbiana y además no tiene un cuerpo normativo, que es esta chica que hace poco ganó mucha relevancia porque se volvió la nueva imagen de Calvin Klein. Y también está el papichi de Lady Ashley, que amo mucho. Y está también Andrea Pellic, que bueno, antes de hacer su transición fue modelo de Jean Paul Gaultier en varios desfiles, modelando ropa femenina. Entonces bueno, ella también, Icon, le mandamos un besote. Y pues también está Lia T, que ya les conté un poquito de ella la semana pasada. Y de hecho también quien lo está haciendo súper bien en el mundo de la moda es India Moore, que fue la imagen de la campaña de Louis Vuitton hace algunas temporadas. Que bueno, si ustedes no conocen a India Moore, es una persona no binaria que aparece en Pose interpretando el papel de Angel, que en la segunda temporada pues tiene como este storyline de que se vuelve modelo y tal. Y de hecho siento que la historia de Angel está un poco inspirada en esta persona a quien les quiero contar hoy, que se llama April Ashley. Porque si ustedes se acuerdan, Pose se supone la segunda temporada es como en los años 90 y Angel es como una modelo y le está yendo súper bien. Que bueno, un día están en un shooting y se encuentra con alguien que conoce del ballroom y esta persona pues como maliciosamente le cuenta a los demás del shooting que Angel es una mujer trans. Y bueno, pues después de esto le cancelan todos sus contratos y pues ya no trabaja de modelo hasta que Little Papi, mi amor, le empieza a conseguir otras chambas. Entonces yo siento que la historia de Angel está un poco inspirada en April Ashley, que ahorita les voy a contar un poco más. Pero antes de contarles más sobre April Ashley, yo sé que en este video estamos hablando sobre todas estas personas trans que son celebradas en el mundo de la moda por su belleza. Sin embargo, antes de contarles de April, pues quería hacer como un pequeño paréntesis de que las personas trans no solo deberían de ser celebradas por su belleza o por lo fácil que pasan como personas cisgénero, sino que pues en realidad cualquier persona trans, independientemente de cómo se vea, se merece todo el respeto del mundo. Entonces bueno, una vez hecho este paréntesis, ¿quién es April Ashley? Y bueno, April nació en Liverpool, igual que los Beatles e igual que el Titanic. Pero esta historia es mucho más feliz porque no existe Yoko Ono, ni hay un iceberg, ni se va a morir nadie en esta historia, afortunadamente. Pero bueno, April nació en 1935 en Liverpool y era hija de un marino mercante y de una ama de casa. De hecho, April nació en una familia súper numerosa, tenía como 8 hermanos, una cosa así. Pero bueno, ella lo que cuenta es que era muy católica, o sea que fue de hecho a una escuela católica y demás. Y que la molestaban mucho cuando era niño porque pues era un niño diferente y un niño afeminado. De hecho, en algunas entrevistas ella misma cuenta que no se llevaba bien con su mamá, que sus hermanos no querían jugar con ella ni nada. Entonces que con la única persona con la que se llevaba más o menos bien era su papá, pero pues como era un marino casi nunca estaba. Y de hecho es que ni en la escuela tenía tantos amigos porque ella misma cuenta que pues los niños la molestaban y que había veces que incluso la encerraban en estas como cabañitas de guardar herramientas y demás, y que sus salvadores siempre eran como los padres de la iglesia que iban y la sacaban de ahí donde la encerraban los otros niños. Entonces April creció como súper rechazada por su familia y eso mismo fue lo que la llevó a que cuando tenía 14 años ella también quiso volverse un marino mercante como su papá. Pero lo que ella cuenta es que como su físico era pues más afeminado, como que los marinos siempre la trataban bien siempre y cuando estuvieran sobrios, pero pues cuando un barco llegaba como a algún puerto y los marinos se emborrachaban y demás, como que los marinos pues la empezaban a acosar y demás. Entonces menciona que esa época fue muy fuerte para ella. De hecho es que April intentó suicidarse 2 veces. La primera fue cuando era marino mercante y de hecho es que la corrieron de la marina por este tema. Y algunos años más tarde intentó volver a suicidarse, sin embargo afortunadamente no lo logró, aunque desafortunadamente pues por este tema sus papás la metieron en una institución psiquiátrica y recibió terapia de electroshock, que si ustedes no saben lo que es esto, es que literal le daban toques en la cabeza como para ver si su cerebro reaccionaba y empezaba a actuar de una manera diferente, pero pues bueno, obviamente no fue así. Y de hecho cuando la dieron de alta ella sí ya dijo de que no, ni merga, y se fue a Londres.
Y en Londres le pasó una cosa muy interesante que años después le serviría mucho, que esta persona se llama John Prescott, que en ese entonces era un mesero o una cosa así, trabajaban en el mismo restaurante. Y bueno, ¿quién es John Prescott? John Prescott muchos años después se volvió primer ministro de Inglaterra. Pues bueno, más adelante les cuento de ese tema. Pero bueno, el punto es que April trabajó en Londres y cuando vivía en Londres se enteró de un lugar en París que se llama Le Carrousel. Que de hecho ese lugar que abrió en 1926 originalmente se llamaba Chez Josephine porque se lo habían regalado a Josephine Baker. Que de hecho, si ustedes no saben quién es Josephine Baker, bueno, pues también es como una historia aparte, pero ella es un gran ícono. Ella era una mujer negra que se dedicó a hacer teatro vodevil. Y de hecho es que estoy muy seguro que en algún punto de sus vidas han visto a alguna mujer usar una falda de plátanos, como plátanos de plástico. Y es que esto era parte del show de Josephine, era como parte de su vestuario, una falda de plátanos. Que de hecho Beyoncé usó un vestuario inspirado en ella en los premios Fashion Rock de 2006. Y años más tarde, en 2011, en primavera, Prada hizo una colección que también estaba un poco inspirada en Josephine. Y después Marc Jacobs hizo su pasarela de otoño 2016, donde desfiló Lady Gaga y tal, que pues todas estaban peinadas como Josephine. Pero bueno, volviendo a nuestra amiga, April llegó a trabajar a Le Carrousel, que para los años 50 Le Carrousel se había vuelto como el antro más famoso de transformistas que había en París. De hecho, hoy en día todavía existe, aunque ahora ya es más como tipo Moulin Rouge y así. O sea, como este estilo de entretenimiento, y de hecho está ahí en Pigalle, que es como el distrito rojo de París, o lo podemos comparar con Altavista, que está lleno de tables en la Ciudad de México. Y de hecho la misma April cuenta en su autobiografía que en esa época tuvo así de que un chingo de galanes famosos, porque pues ahí llegaban de que Dalí, Picasso y Elvis Presley y tal, porque era de que muy famoso en París ese lugar. Pero lo importante de nuestra historia, queridos desviados, es que fue en el carrusel donde conoció entre otras personas como Bambi, que también es una personalidad trans muy importante en París, o la actriz Coccinelle. Ella cuenta que conoció en este cabaret a una chava que se llamaba Kiki Mustik, que de hecho es muy chistoso porque ella cuenta que le sorprendía que Kiki era un hombre casado y que tenía un hijo. Entonces que iba y daba su show en París y jijiji, y de repente ya pum, se quitaba todo el hechizo y se iba otra vez con su familia. Pero lo importante de Kiki es que fue Kiki quien le contó sobre el doctor Georges Bureau, que bueno, hoy en día pues hay muchos doctores que tienen los conocimientos para hacer cirugías de reasignación de sexo o para poner implantes. Pero bueno, esto es 1960, que como les he contado en otros videos, era una época en la que ni siquiera existía el término trans. Entonces este doctor se había vuelto muy conocido como entre las mujeres trans de Europa, porque era de los primeros que empezaban a hacer cirugías de reasignación de sexo. Entonces April cuenta que ella empezó a ahorrar todo el dinero que ganaba en Le Carrousel, que para que ustedes se den una idea más o menos de cuánto dinero ahorró April, que ella dice que su cirugía en 1960 le costó 3,000 libras esterlinas, que nada más porque yo soy muy ocioso me puse a hacer como esta conversión con la inflación y tal, y no nomás lo chequé en una página, lo chequé como en tres porque se me hacía muchísimo dinero. Pero bueno, el punto es que esas 3,000 libras que ella invirtió en 1960 para operarse, hoy en día serían 57,000 libras. O sea, eso a pesos mexicanos de hoy en día sería como 1,600,000 pesos, una cosa así. Es una locura. Entonces bueno, pues la April dijo, chava, yo me voy a operar, voy a ir, chingó a su madre. Entonces juntó todo el dinero y en 1960 fue a Casablanca a operarse. Y la verdad es que la April es muy chistosa porque ella misma cuenta que llegó a un hotel y que se registró y pues que llegó medio andrógina con el pelo largo y jijiji. Pero pues que ya que estaba en Marruecos, pum, se puso un vestido Givenchy y que se fue a ver al doctor. Y una cosa que me gusta mucho de April es que es bien segura y que sabe lo que tiene y que entonces le vale. Entonces ella dice que cuando llegó a ver a este doctor, que pues el doctor le preguntó de que, pero si usted es una mujer tan guapa, ¿por qué se quiere operar para ser hombre? Y que ella fue de que no, chava, es al revés. Entonces pues ya fue de, Y de hecho lo que ella cuenta es que le hicieron firmar una responsiva que deslindaba al doctor de cualquier cosa, si se moría o así. El doctor no tenía ningún tipo de responsabilidad. Y de hecho es que vi una entrevista que me dio mucha ternura porque a ella le preguntan como de, oye, pero pues no te dio miedo así de que algo te fuera a pasar. Y ella lo que dice es que no le importaba que se pudiera morir, porque si no podía vivir como una mujer, entonces ella prefería no vivir. Entonces bueno, afortunadamente hoy andamos muy Disney y esto tuvo un final feliz. Y de hecho es que es muy chistoso porque ella dice que cuando le estaban poniendo la anestesia, escuchó como el doctor le decía de que au revoir monsieur, o adiós señor. Y que cuando despertó lo primero que escuchó fue un bonjour mademoiselle. Entonces que ella ya se sentía así de que pum, realizada porque pues había salido todo muy bien. Entonces la April pues se regresó bien perra a Londres y pues ya estaba hecha de que completa. Entonces ella llegó echando tiros y pues se volvió modelo.
Y de hecho es que fue modelo de Vogue y está muy orgullosa porque dice que en esa época siempre la querían para modelar lencería, que porque era muy alta y que porque tenía el cuerpo muy estilizado y demás. Y de hecho es que hay unas fotos de ella donde sí se ve espectacular, estaba guapísima. De hecho, incluso antes de hacerse la cirugía, ella ya estaba guapísima cuando trabajaba en Le Carrousel. Pues que se aventó un año así como de sueño y de ser modelo y de ser la más perra y que en todos lados la quisieran y estar en Vogue y tal. Pero bueno, pues sabemos que siempre hay una pinche persona culera y entonces a ella un amigo vendió su historia a un tabloide y pues les contó que la April no había nacido mujer y bueno, pues la desenmascaró. Que de hecho me caga un poco esta parte de la historia porque pues efectivamente el Sunday, no me acuerdo qué madre, sacó como un titular que era como Her Secret is Out o el secreto de ella está afuera. Entonces a partir de ese momento pues se le acabó, pum, la carrera de modelo. April nunca más volvió a modelar y la parte más triste de todo esto es que la persona que la vendió por 5 libras, que no sé cuánto serían hoy 5 libras, pero igual que chinga su madre la persona que haya hecho eso, porque nosotros no tenemos ningún derecho de ir contando que otra persona es trans si esas personas no deciden contarlo, entonces nunca lo hagan. Y otra cosa que también me molestó mucho haciendo como esta investigación, es que hay muchos medios, incluso por ahí de 2012 o entrevistas, artículos y demás, que siempre son de que April nació llamándose tal y no sé qué. Entonces, de verdad, eso está pésimo. Si ustedes conocen a una persona trans, esa persona ya escogió un nombre, pues que sea, es el nombre con el que se refieren a ellas, aunque lo conozcan de antes, no importa. Y siempre usen los pronombres que escogió esa persona. Pero bueno, después de mi rant de que no debemos deadnamear a las personas trans, pues April se casó con un noble en 1964. Entonces, por eso les digo que está muy triste que ya no fue modelo, pero pues ella siguió y sigue siendo muy perra. Entonces, en 1964 se casó con un aristócrata inglés, que de hecho ya cuenta que se la vivían de viaje y que de hecho es que tuvo un club muy pipiris en el sur de España que se llamaba La Jacaranda y que hasta conoció al guionista de algunas películas de James Bond y así. Entonces les digo que esta chava era muy acá. Pero pues bueno, se peleó con el marido y por ahí de 1970 se divorciaron. Y aquí está una parte muy culera porque cuando se divorciaron, la corte ni siquiera les dio el divorcio, sino que anuló completamente el matrimonio porque decía que aunque April ya se hubiera operado, pues ella seguía siendo hombre. Entonces esa cosa era de desviados y que no podían estar casados. Entonces pum, le anularon el matrimonio. Y de hecho es que eso dejó a las personas trans en Inglaterra chiflando en la loma como hasta el 2004, una cosa así. Porque decían de que pues aunque te hayas operado y aunque estés en hormonas y aunque no sé qué, pues sigue siendo el mismo género con el que naciste y punto, se acabó. Entonces bueno, April en los 60 ya se había vuelto muy conocida porque el Sunday Times había contado lo de su cirugía de reasignación de sexo. Y luego en los 70 otra vez todo el mundo volvió a hablar de ella por este tema con el aristócrata que le anularon el matrimonio. Y pues en los años 80 ella lanzó su autobiografía, que de hecho eso en los 80 le volvió a traer más presencia mediática, que incluso hay muchas entrevistas como de esa época. O sea, si ustedes las buscan en YouTube hay un chingo de entrevistas sobre ella, que de verdad es que me parece una persona súper interesante. Pero bueno, una cosa que le dejó esta presencia mediática a April es que muchas personas trans empezaron a saber de ella y entonces le empezaron a escribir y le empezaban como a pedir consejos y demás, y April nunca dejó de contestarles a todas estas personas. Y una cosa increíble es que en el 2004 en Inglaterra pasó la ley de reconocimiento de género que les permitía a las personas trans cambiar legalmente sus documentos para que estos correspondieran con el género con el que ellos se identificaban. Y April cuenta que quien le ayudó a hacer este proceso legal fue su amigo John Prescott, que en ese entonces era el primer ministro de Inglaterra, que bueno, como les conté, es este chavo que conoció siendo mesero cuando era una chamaca de 15 años en Londres. Pero bueno, afortunadamente desde 2005 April vive legalmente como una mujer, pero es una viejecita adorable que tiene su pelito blanco y así. Pero bueno, su cambio legal de género fue como la primera de una serie de cosas muy buenas que le han pasado a April en los últimos años, porque en el 2012 fue reconocida como un miembro de la Orden del Imperio Británico, que es como el tercer rango de arriba hacia abajo de reconocimientos que da el Imperio Británico. Otras personas que también son miembros de la Orden del Imperio Británico pues son Adele, George Harrison de los Beatles y Patrick Stewart, que ustedes lo conocen como Charles Xavier. Después de eso, el Museo de Liverpool le hizo una exposición en 2013 que estuvo abierta como un año. Toda la exposición estaba dedicada enteramente a ella. Y de hecho es que recibió cerca de 1 millón de visitantes como durante todo este año. Y después en 2016 la Universidad de Liverpool le dio el doctorado honoris causa. Entonces bueno, yo les quería contar la historia de April porque si bien hoy tenemos esta apertura enorme hacia modelos trans, pues tuvimos que empezar en algún lugar. Y ese lugar donde empezamos primeras personas por luchar por esta visibilidad pues fue April. Y la segunda, que es la que me parece la más importante, es que pues April intentó suicidarse 2 veces y afortunadamente no lo logró, porque si lo hubiera logrado no hubiera vivido toda esta vida increíble que ha tenido. Que bueno, pues obviamente hoy en día su historia es muy celebrada y aunque haya pasado por muchas dificultades al principio, pues hoy en día es que ella puede decir que tuvo una vida muy buena. Entonces también les quería contar esta historia porque cuando yo estaba creciendo como que casi todas las historias sobre personas LGBT que veía en los medios y demás siempre terminaban en tragedia, siempre terminaban de que ay, se volvió un drogadicto.
siempre terminaban como todo mal. Y muy raramente vemos estas historias donde al final todo terminó bien, especialmente con las personas trans, que son como quienes me parecen las más vulnerables de todo el colectivo LGBTQ+. Entonces bueno, pues les quería traer como un final feliz como los de Televisa, pero con desviados. Pues hasta aquí mi video del día de hoy. Espero que hayan aprendido mucho, que les haya gustado y que se lleven un pedacito de nuestra historia, que es lo que vengo yo a hacer en este canal. Y pues ya saben, si les gusta lo que yo hago, por favor suscríbanse, compártanselo a sus amigos, enséñenselo a sus mamás. Y cuando por fin podamos salir de esta cuarentena, cuéntenselo a alguien en una peda y díganle que lo aprendieron en Queer Story TV. Yo soy Tours y nos vemos muy pronto. Hasta luego.